Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy estamos en la Iglesia de Jesús El Salvador y estamos celebrando los 50 años de la llegada del mensaje profético de restauración. Nos gustaría hacer una reseña de la historia contando unas anécdotas más importantes y relevantes desde el año 73 hasta hoy. Para ello le tenemos aquí al hermano Marcial Peralta, el reverendo Marcial Peralta, que nos va a ir contando un poco de las historias. Yo voy a ir haciendo preguntas con él y probablemente por curiosidad me salga un poco del guión y haga otras preguntas también. Pero para empezar me gustaría presentar al hermano Marcial, o mejor que él se presente y que nos cuente un poco quién es y cómo empezó su vida cristiana. Hermano, ¿nos contás un poquito de vos? Sí, soy el hermano Marcial Peralta. Soy cristiano, bueno, ya crecí dentro de la familia cristiana. Mi padre es un pastor evangélico pentecostal de la Iglesia de Dios. Y en realidad de 6 años ya comencé con él la obra del Señor. Ya de chico me acuerdo que me entregó una Biblia. Y cuando ya podía leer, me llevaba con él y era maestro de la escuela dominical de los niños. Amén. Y después cuando crecí un poquito más, cuando tenía ya 15, 16 años, me fui a un instituto bíblico de la misma iglesia. Y ahí me recibieron en ese lugar, me dio el título de ministro, de apóstol. Y ahí fue, hermano, ya conociendo la palabra de Dios y continuando a servir al Señor. Amén. Entonces, hermano Marcial, ¿se podría decir que toda tu vida le dedicaste al Señor, o sea, desde tu niñez, y se cumple esa palabra que tus padres te inculcaron desde chico y hasta ahora seguís en el camino? Sí, se podría decir eso, porque por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me guardó desde chico, en mi juventud, en la adolescencia, la juventud, en mi adultez. Siempre fue el Señor conmigo, guardando y protegiéndome. Ahora no estoy diciendo que soy perfecto, ¿verdad? Amén. He tenido mi caída, mis levantadas, mis errores, pero siempre el Señor me ayudó a levantarme, a corregirme de vuelta. Amén. Sí, y sí, ahí estoy en el camino del Señor desde chico, por su misericordia hasta el día de hoy. Amén. Bueno, yo ya tengo otras preguntas que hacerles, pero trataremos de que este video se enfoque en la historia de los 50 años. Sí. Por eso es que acá tengo unas preguntas para hacerle al hermano Marcial, que nos va a responder y nos va a contar un poquito sobre la historia. Y creo que una de las preguntas principales iniciales es: ¿cómo conoció usted el mensaje? ¿Cómo empezó con este mensaje? Bueno, corría el año 1973, cuando aparecieron 2 hermanos allá en San José de los Arroyos. Luego uno de ellos, nuestro conocido, nuestro amigo, era de la iglesia de Dios. Amén. Era el reverendo Marcelino Penacho. El otro era un hermano que era surenado, el hermano Val Roja. Ellos fueron en 73 a llevarnos este mensaje, esta buena noticia. Y de ahí en más comenzamos nosotros a profundizarnos y a conocer más del mensaje de nuestro hermano William Mateo Brano. Este mensaje que está profetizado, estaba en la escritura, en la Biblia, de que vendría un restaurador de doctrina apostólica. Y mirando por la Biblia, entonces nosotros nos dimos cuenta que tenía que ser de esa manera. Tenía que ser de esa manera. Sí. Amén. Entonces, hermano, tengo estas siguientes preguntas, creo que van un poco relacionadas. Sí. Ya que mencionó al hermano Marcelino Penayo, y creo que fueron las personas quienes empezaron este mensaje acá en Paraguay, me gustaría que nos haga un poquito una reseña del comienzo del mensaje aquí en Paraguay. Sí. Y también hacerle la pregunta de quién trajo el mensaje en Paraguay, sí, porque veo acá que hay algunos documentos, algunas evidencias, y nos gustaría que nos explique un poco, hermano Marcial, sí, un poco de esa historia. Bueno, en realidad hay mucho que contar, ¿verdad? Porque hace ya 50 años. Sí. Pero esto comenzó llegando aquí un misionero venezolano, que justamente era de la iglesia de Barquisimeto de Benecer, del tabernáculo de Benecer, donde está pastoreando el hermano Oscar Cardona. Y de ahí salió y vino este hermano, Miguel Bermúdez, que hasta hoy vive el hermano y está en Puerto Rico. Él está ahora con el movimiento del hermano William Soto.
Pero en ese tiempo estaba el hermano Galdona y estaba el mensaje de nuestro hermano William Branham. Y él vino llegando aquí el 11 de junio de 1973. Y se encontró con este hermano, que era nuestro amigo, nuestro conocido, el reverendo Marcelino Penayo. De ahí comenzó esta gran obra del Señor. Le invitaron al hermano Penayo, le llevaron a Venezuela. Él fue, se bautizó bajo el ministerio de su hermano Galdona. Sí. Y le prepararon allá, le dieron la literatura, la cinta profética. Y vino acá, abrió una radio, o sea, tenía un programa en la radio. Amén. La radio Nuevo Mundo en San Nuevo Lorenzo. Mundo. Sí. Y ahí tenía un local donde alquilaba. Y ahí así comenzó la obra de Dios en San Lorenzo. Luego se mudó en la casa del hermano Osvaldo Rojas, que yo le había dicho antes. Sí. Sí, ahí se mudó la iglesia. Y ahí comenzó y continuó la obra del Señor. Y como le digo, es un poco largo esto para contar toda la historia. Hermano, ¿usted conocía? Qué rica historia, hermano, la verdad. Y sí, me imagino que Sí. no va a dar todo para un video. Sí. Mencionó mucho al hermano Marcelino Penayo y creo que también lo mencionó y entendí que lo conocía de antes. ¿Era parte de su iglesia anterior o cómo lo conocía el hermano Marcelino Penayo? Sí, en realidad era nuestro amigo antiguamente dentro de la iglesia de Dios pentecostal. Él era un pastor que estaba en Piribebuy y mi padre estaba como pastor en San José de los Arroyos. Y el hermano Marcelino era un colega y amigo de mi padre. Entonces se visitaban mucho. Entonces nos encontrábamos en las reuniones ministeriales de la iglesia de Dios. Sí, cuando había convenciones, ellos llamaban convenciones. Y entonces ahí que había mucha afinidad con el hermano. Y fue él, entonces cuando él apenas conoció este mensaje, apenas pudo, llegó a darnos la noticia. Amén. El mensaje de restauración que trajo nuestro hermano William Branham. Que seguro fue algo un poco chocante al principio. Sí, justamente, sí, no fue fácil. Porque nosotros éramos, como ustedes sabrán, éramos trinitarios, bautizamos en los títulos. Y este mensaje de restauración era que Dios era uno, que no era trinitario, sino era unitario, por supuesto, entre manifestaciones, por todo el hermano Penayo, y que el bautismo no era en los títulos, sino en el nombre. En realidad nos costó mucho, pero tuvo mucha paciencia con nuestro hermano Penayo y trató de ayudarnos para eso, así como él también tuvo la gracia de Dios que también tuvo la revelación sobre esta palabra. Claro. Y entonces luego ya nosotros fuimos aceptando. Amén. Sí. Creo que lo que escuché fueron varios nombres, pero lo resaltante me parece que fue el hermano Oscar Galdona. Sí. Él fue la persona que mencionaba que primeramente habló con el hermano Marcelino Penayo, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, en realidad vino acá el hermano, fue enviado por el hermano Galdona, por la iglesia, ese hermano Miguel Bermúdez, y ellos le llevaron allá. Y él, el hermano Galdona, fue que le instruyó porque era el pastor ahí de la iglesia del tabernáculo de Benecer. Y él sin cárcel habló con el hermano Penayo, le instruyó, le habló. Y por la gracia del hermano Penayo prontamente aceptó y recibió esto, que nos ayudó mucho acá en la obra del Señor porque fue un hombre firme. Y sobre todo fue un hermano que nos quería mucho. Sí, y eso es como si nos ayudara a nosotros que recibiéramos esto, ¿verdad? Costó, como voy al principio nos costó porque era tenía mucha paciencia, hermano. Tuvo mucha paciencia, él y también este hermano Pablo Rojas, que era un colega de él, que él había ganado en la iglesia, cuando entró en la iglesia Asamblea de Dios, porque después de estar en la Asamblea de Dios, después fue que vino este mensaje y recibió este mensaje. Y ya cuando ellos estaban teniendo el culto en Trinidad, fue que ellos fueron a visitarnos, ya no era en San José, en Trinidad. Sí. Y bueno, ahí fue que todo comenzó y continuó hasta hoy. Nos mudamos en muchas partes. Sí. Se voy a contar las partes que nos mudamos.
De ahí fue que murió el hermano Rojas, que era el pastor. Ajá. Y de ahí fue que vino un hermano para ayudarnos dentro de Argentina, Mendoza. de Mendoza. Sí, hermano Miguel Centurión. Y él alquiló un local allá en Fernando de la Mora. Luego el hermano consiguió una casa acá en Ñemby, nos mudamos a Ñemby. De ahí conseguimos lugar allá en Capinelli. Y ahí tuve muchos años. Hasta que después conseguimos este lugar acá. Que estamos en el 2002, ¿no es cierto? 2000, sí. Creo que fue en 2002, para que nos mudamos acá, sí. Sí. Así fue mucho trabajo. Muchos hermanos que vinieron y se fueron. También eso es otra cosa, ¿verdad? Muchos hermanos que vinieron y se fueron. Algunos se fueron bien, otros se fueron mal. Sí, como siempre, fue un misterio que eso también fue así, ¿verdad? Algunos se fueron bien, otros se fueron mal, ¿verdad? Sí. Pero la cosa es que Jesús cumplió su misión y su ministerio. Correcto. Sí. Hasta ahora, hermano, muy interesante la historia, por lo menos para mí, que no Sí. lo conocía bien. Como dije al principio, acá veo que hay unas cuantas evidencias. Me gustaría que... Yo estoy viendo que son cartas antiguas. Sí. Me gustaría que nos puedas mencionar un poco el significado de estas cartas. Sí. Y sé que también hay acá símbolos que identifican a todos estos 50 años del mensaje, que nos sí. puedas explicar un poco Sí. todo esto, ¿verdad? Todo, sí. Bueno, en realidad que esta es una revista que los hermanos allá de Venezuela hicieron cuando cumplieron los 50 años. Ellos recibieron el mensaje. Y el que encabezó todo esto fue nuestro hermano Galdón, Oscar Galdona. Y vemos nosotros en este mapa, por ejemplo, que desde México hasta Argentina, ellos evangelizaron. Ellos trabajaron con Pablo. Y el que encabezó fue este hermano Oscar Galdona, con muchos hermanos, ¿verdad? Sí. Él vino muchas veces en Argentina. Acá no vino, pero vino este hermano Bermúdez, que era uno de sus allegados, que trajo, la verdad. Y acá tenemos evidencia, por ejemplo, acá tenemos una fotografía cuando venía llegando el hermano Marcínez Penario de Venezuela, uno de esos viajes. Ese fue uno de los viajes que Uno de los Venezuela. hizo como 4 viajes, sí, Ah. en Venezuela. Y entonces pues ya de conocer allá arriba, conocemos ya la Hermano Marcial, fotografía del hermano hermano Brana, sí. Brana con la luz allá arriba. Sí. Ahí tenemos la La nube. nube. Y tenemos nosotros nuestro símbolo señalado. Y acá tenemos que el hermano Penayo nos trajo y dijo que esto le dieron allá en Venezuela el águila. El águila. Sí, él trajo y él dejó aquí en esta iglesia. Y acá tenemos las cartas que le escribieron allá el hermano Galdona. Esta carta antigua de 50 años, ellos le escribió al hermano Marcelino Penayo, hablando de él, de la obra de Dios, porque Paraguay fue el último país de Sudamérica que recibió el mensaje. Entonces acá están las notas de la carta. Y esto fue el primer sello que el hermano Marcelino Penayo, el reverendo, trajo de allá, que le dieron allá en Venezuela. Y él también dejó esto acá como evidencia para nosotros. Que esta es la iglesia original que comenzó acá en Paraguay del mensaje. Ahora hay muchas iglesias, comenzó de muchos lados, ¿sí? Pero la obra de Dios del hermano William Marion Brana, porque esto venía así, ya conté un poquito la historia. Adelante. El hermano Galdona fue en Norteamérica y allá le conoció al hermano William Brana. Y ahí recibió el mensaje que le dio el hermano William Brana. Y ahí se bautizó bajo su ministerio. Bajo su ministerio. Bajo su ministerio, luego dice el hermano Peregrín. Bueno, Y era el pastor de la congregación. Sí, ¿cierto? era encargado de la iglesia. Era encargado de la Sí, iglesia. sí. Y luego el hermano Marcelino Penayo fue bautizado bajo el ministerio del hermano Oscar Galdona allá en Venezuela. Y aquí también yo fui bautizado bajo el ministerio de nuestro hermano Marcelino Penayo. Yo recibí el mensaje. Yo recibí este mensaje en el 70 y me bautizó en 1977 y ya comencé este ministerio en ese año. O sea que podemos decir, hermano Marcial, que esa línea viene desde el ministerio del hermano Brana. Exactamente. Esto viene de Norteamérica, de la línea del ministerio del hermano Brana,
viene el hermano Oscar Galdona, Ujú. hermano Penayo, acá, hermano Marcial Peralta. Sí, vamos continuando. Nosotros damos gracias a Dios que nosotros hemos creído total y completamente el mensaje de nuestro hermano Brana, porque el hermano Brana no era solamente mensajero de la Odisea, Ujú. él también fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Nosotros le creemos a él en las dos fases y vivimos este mensaje. Sí. Para solamente resumir lo que dijo, yo acá estoy leyendo justamente que esta revista Sí. de la evangelización de la Iglesia de Venezuela menciona a Colombia, Uruguay y Paraguay promoviéndose así las reuniones internacionales. Dan la pauta de que Paraguay fue el último país evangelizado por Venezuela. Sí. Y justamente aquí es una carta dirigida al hermano Marcelino Penayo, que es una carta de Miguel Bermúdez, en donde se le informa al hermano Marcelino Penayo, digo bien, que los boletos a Venezuela han sido comprados y que él debería de pasar a retirar. Y uno de esos viajes está aquí con nosotros, ¿verdad? Una evidencia. Tenemos una evidencia de eso. Sí. Bueno, hermano, tengo una última pregunta para hacer, para resumir todo eso. Yo entiendo que habrá sido difícil los primeros tiempos, la primera etapa de su ministerio, Sí. que eso lo vamos a dejar para otro video, Sí. para enriquecer más. Hay mucho que contar ahí. Mucho que contar. Pero ¿cómo fue esos primeros años desde que conoció el mensaje en el 73 hasta su inicio en el 77? Sí. Y bueno, en realidad, pues yo me quedé meditando. Ujú. Sí. Yo era joven, cuando yo era joven, porque fue el 73, yo tenía 19 años. Yo nací en 1954. Y el hermano me invitó, el hermano Penacho, Marcelino Penacho. Lo acostumbro a ver así porque era muy amigo, ¿no? Sí. Penacho. Y el hermano Osvaldo Rojas, que era el pastor de la iglesia en Chile. Y yo vine a trabajar con el hermano. Ujú. Pero la intención del hermano era otra instruirme cosa. al mismo. Sí. Era eso una excusa. Entonces yo vine porque el hermano tenía una carpintería grande, el hermano Rojas. Bueno, entonces él se dedicó a instruirme al hermano. Sí. Al principio. Y no solamente carpintería. Sí, eso Era era su una excusa. una excusa. Pero el hermano me da la literatura. Me da a leer toda la literatura. Yo leía, meditaba en eso, hermano. Sí. Hasta que un día, después de 4 años, yo no se cansaron. Y yo, hermano, un día dije, no. Yo le dije a mí, ya me casé ya. Me casé en 1975, agosto. Un día le dije yo a mi esposa, el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Yo voy a volver a bautizar. Te despertaste de repente. Ahí parecí, ahí me desperté ahí. En realidad tuvieron mucha paciencia conmigo estos misioneros, estos pioneros en la fe, especialmente el hermano Penayo y el hermano Rojas. Ujú. Sí. Y en fin, entonces en esa fecha ya yo me bauticé y ya el hermano, ya el Señor me llamó para el ministerio inmediatamente Ujú. para continuar, porque en esa fecha, yo 77 de junio me bauticé, justamente en la fecha también, coincide toda la fecha. Coincide la fecha, sí. Porque tenemos 3 fechas de 11 de junio, primeramente la fecha del río Jairo, Ajá. que el hermano, Sí. el programa ahí, la voz le dijo, tú serás el precursor de la segunda venida de precursor, Cristo. ajá. Eso fue también 11 de junio del 73. Ujú. 11 de junio vino acá el hermano, llenó el mensaje en Paraguay, en 1973. Y también 11 de junio del 77 yo me bauticé. O sea, son 3 fechas. Tres El 11 de fechas junio es una fecha Muy importante importante para nosotros para aquí este en ministerio. Paraguay. Sí. Sí. Así que esto es el comienzo y por la gracia y misericordia de Dios, porque como sabemos nosotros que no es el que quiere el que corre. No se trata de sabiduría ni tampoco de ignorancia, sino se trata de la revelación de Dios. Porque eso fue le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios tuvo misericordia de mí, y entonces en 1977 por fin se me reveló, después de 4 años, y recibí con todo y de lleno, porque ya conocía ya las 2 partes, Ujú. el mensaje del hermano Brana.
Amén. Así comenzamos. Bueno, hermano Marcial, muchas gracias por tu tiempo. Espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Claramente esto es solamente un resumen de todas las cosas que se habrá vivido. El hermano Marcial seguro tiene muchísimas más anécdotas que contarnos. Pero por ahora esto es lo que queremos, creo que resumir. Así que este sábado, hermano Marcial, vamos a estar de fiesta aquí en la iglesia. Sí, Vamos a ahondar un poco. y a ahondar un poquito más. Sí. Así que bueno, eso es todo por este video. Sí.